Buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en Tribuna de la Historia y tratamos de acercarnos, como cada semana, a los temas que creemos más apasionantes y que configuran nuestro siglo XX. El de hoy es un tema específicamente español. Es uno de los temas más controvertidos, sobre los que más tinta se ha escrito, sobre los que hay tantos puntos oscuros o desconocidos, como es el tema del Alcázar de Toledo. Con la frialdad, con ese nuevo prisma que puede dar los años transcurridos, vamos a tratar de llegar hoy muy a lo profundo del tema, porque contamos con inestimables colaboraciones de testigos directos. Precisamente hace 42 años, en un 27 de septiembre como hoy, se encendió la luz de la esperanza para una serie de hombres, mujeres y niños que estaban aislados, absolutamente asediados durante 2 largos meses. Para otros miles de hombres, que eran quienes les asediaban, se apagó la luz de la esperanza para encenderse la desesperanza. Habían perdido una batalla que muy probablemente ha cambiado por completo el resultado de la guerra. En todo caso, muchos españoles recuerdan con toda viveza los detalles de esta página, que no podemos dudar en proclamar como página verdaderamente impresionante de nuestra historia. Otros, quizá los más jóvenes, no lo recuerdan, y los menos jóvenes lo han escuchado de viva voz o incluso han tenido ocasión de contemplar en vivo lo que fueron durante tantos años las ruinas del Alcázar de Toledo, hoy reconstruido. Vamos a centrar el tema y vamos a presentarles a ustedes a nuestros directos testigos de lo que vamos a tratar hoy aquí. Por un lado, el general don Francisco Javier Valencia Remón. Tenía entonces 17 años, me parece, cuando era cadete. Un simple cadete que quizá no sabía que iba a llegar a tan alto puesto en el ejército. En todo caso, estaba entre los asediados y resistió como cadete los 2 meses largos de asedio. Fue su primera y brutal prueba de fuego, quizá mucho antes de lo que usted mismo pensaba. Doña Adela de la Granja era una muchachilla de 16 años. Estaba en el Alcázar, entró allí con su familia y después vivió jornadas tremendas. Allí mismo vio morir a su padre durante el asedio, es testigo directo de todo lo que ha pasado a lo largo de 2 meses que indefectiblemente tienen que haber marcado toda una vida. El teniente coronel don Rafael Casas de la Vega es la voz fría de la historia. Es el autor del último libro sobre el Alcázar, un merecido premio Larra 1976, recoge toda la documentación que hay sobre el tema y sobre todo lo importante es buscar escuetamente la verdad, que es precisamente lo que ha hecho en su obra. Y don Daniel Ortega, que tenía la difícil misión de reparar lo irreparable. Él era médico, hoy es médico retirado y del Ejército del Aire, coronel del Ejército del Aire, coronel médico, y allí estaba pues parcheando, por decirlo de alguna manera, las heridas, tratando de sacar fuerzas de unos hombres que estaban al borde probablemente de su resistencia física. Nos imaginamos que con muy pocos medios, eso nos lo contará él. En todo caso, él era médico en el Alcázar de Toledo. Y a lo largo del coloquio vamos a traer también unas declaraciones. Son curiosas porque las declaraciones son del que entonces era soldado, don José Luis Fernández Cela, que nos va a hablar de lo que constituyó siempre un eje en la historia del Alcázar, el famoso diálogo telefónico entre el coronel Moscardó y su hijo. Él era, en ese momento, el telefonista del Alcázar. Mientras tanto, vamos a ver en unas imágenes lo que fue el Alcázar de Toledo. Vamos a reconstruir el tema, vamos a visionarlo y después entraremos a tratarlo en profundidad. El hecho fue moralmente muy importante para el resultado final de la Guerra Civil y aún hoy, a 43 años de distancia, apasiona a los historiadores. El 21 de julio de 1936 se encierran en el Alcázar de Toledo 1.800 personas que resisten durante 69 días un cerco cerrado y una serie de ataques de todo tipo sin que los sitiadores consigan su objetivo. Las circunstancias del cerco se hacen dramáticas. Solo un espíritu de resistencia difícilmente imaginable y una mejor conducción técnica de las operaciones da el triunfo a los defensores. El coronel Moscardó, jefe de la escuela de gimnasia, organiza y dirige a los sitiados. El general Riquelme, el coronel Álvarez Coque, el comandante Barceló y el coronel Asensio Torrado dirigen sucesivamente a los sitiadores en las diversas fases del asedio. Moscardó dispone de unos 1.200 combatientes. La fortaleza, antigua, fuerte, cimentada en piedra berroqueña, puede compensar la inferioridad numérica. Los atacantes que ponen cerco a la fortaleza son 2.000, al mando del coronel Álvarez Coque, quien espera que el Alcázar se rinda. Las perspectivas de socorro parecen imposibles, las reservas de alimentación insuficientes. Por ello se limita a cercar lo más estrechamente posible el viejo edificio y a hostigar a su enemigo mediante fuegos poco eficaces. El coronel Moscardó, por su parte, atiende a buscar para su tropa y las gentes no combatientes del Alcázar las provisiones necesarias para mantener la defensa hasta la llegada de las fuerzas de socorro. No era posible el cálculo, ni aproximado, del tiempo que tardarían en llegar a Toledo unas fuerzas lejanas.
Moscardó se ingenia para llevar al Alcázar 800.000 proyectiles. Encuentra 200.000 litros de agua en los viejos aljibes de la fortaleza. Piensa aprovechar como alimento el ganado de la Academia, caballos y mulos, y el de la Guardia Civil, con un total de 230 cabezas. Sobre todo tiene la inmensa suerte de descubrir en una casa próxima 2.000 sacos de trigo, de los que se llevan al Alcázar en varias salidas unos 300. La alimentación, monótona, desagradable, quizá es posible. Las municiones son suficientes. Queda la incógnita terrible del tiempo que tardaría en llegar a la columna de socorro. ¿15 días? ¿Un mes? ¿Más de un mes? Un cálculo razonable de los víveres disponibles y del previsible consumo reduce a 2 meses o 2 meses y medio máximo el periodo total que pueden aguantar resistiendo. El coronel Moscardó hubo de afrontar otro terrible problema. Por teléfono, el día 23 de julio, mantuvo con su hijo Luis una estremecedora conversación telefónica. Dicen que si no te rindes me van a fusilar. Pues encomienda tu alma a Dios y muere como un patriota. El Alcázar no se rendirá jamás. No creyó el padre que se cumpliera la amenaza. Sin embargo, su hijo Luis fue fusilado el 23 de agosto. Mientras tanto, las fuerzas procedentes del norte, que podrían haber auxiliado a los defensores, se ven detenidas en el gran arco de la Sierra de Guadarrama. No sucede lo mismo con las procedentes del sur. El 14 de agosto, una columna que salió de Sevilla 12 días antes alcanza Badajoz. El 3 de septiembre se encuentra en Talavera. Los sitiados se enteran de su avance por una radio rudimentaria de corriente eléctrica producida por un motor de motocicleta. Dentro de las durísimas condiciones del cerco, este conocimiento llena de entusiasmo a los sitiados. Se especula con la llegada de las fuerzas amigas. Se espera que en poco tiempo, quizá en días, alcancen la fortaleza. Pero este hecho lleva a los atacantes a cambiar de táctica. El comandante Barceló decide atacar el Alcázar por todos los medios disponibles. Equipos de minadores se esfuerzan día y noche para llegar a situar una carga explosiva debajo del edificio. El día 18 de septiembre estalla la mina. Unos 4.200 hombres se disponen al asalto. El presidente del gobierno, con multitud de curiosos y periodistas, contemplan la voladura. Parece que nada puede quedar de la masa medio en ruinas del Alcázar. Los hombres de Barceló esperan a cubierto a que se despeje el humo. Desde el observatorio, donde el presidente cree ver la destrucción total de 1.800 personas, se aprecia el movimiento de milicianos y guardias de asalto hacia las ruinas. Después se supo que la mina solo había arrancado el ángulo sureste del Alcázar y que los defensores, guarecidos en sus sótanos, solo habían tenido 3 bajas. Disipado el humo, habían repelido con facilidad los ataques de los asaltantes. Toma el mando de estos el coronel de Estado Mayor Asensio Torrado. Tras un estudio detenido del problema, decide concentrar el fuego artillero sobre la fachada este. Aumenta el número de piezas a 20 y crece el ritmo de las descargas. Van cayendo las viejas paredes. El número de bajas de los defensores sube sin posibilidad de reemplazo. El 24 de septiembre el general Franco firma la orden de ataque a Toledo. El 25 pasan el río Guadarrama y el 26 están ya las tropas nacionales a la vista de Toledo. Los sitiados no lo saben, los sitiadores sí. El ataque se endurece y en 4 días tienen los sitiados 204 bajas. El día 27 se produce el último ataque. Estalla la temida mina sin consecuencias y se intenta incendiar las ruinas con 6.000 litros de gasolina lanzada a presión. El ataque es rechazado a costa de nuevas bajas. Este mismo día 27 se produce la entrada de las primeras fuerzas de socorro en el destruido Alcázar. Son unidades de la Legión irregulares. Los defensores salen a la luz después de 69 días de cerco. El 28 entra en la fortaleza el general Varela y el coronel Moscardó le da la novedad. Al día siguiente, el general Franco se dirige a los que sufrieron el cerco y les llama héroes del Alcázar. Estas son las imágenes escuetas, frías y por lo tanto dramáticas. Vamos ahora con los hechos tal y como se sucedieron y ocurrieron. Vayamos ahora con la frialdad de las cifras. Contemos con el historiador. ¿Cuántos eran aproximadamente, o con seguridad si usted lo sabe, la cifra de los refugiados en el Alcázar de Toledo? Bueno, en este asunto, como en tantos otros, cuando se estudia a fondo un problema histórico, es muy difícil llegar a precisiones concretas, exactas. En el Alcázar, según las diversas fuentes que yo he podido manejar y las diversas opiniones que he oído sobre el asunto, venía a ser un término medio de
para mí, de unas 1.800 personas. ¿Por qué en Personas todo caso que había había dentro. tanto guardia civil y tantos civiles? Pues los guardias civiles porque se reunieron todos los de la comandancia de Toledo, previsoramente se habían circulado unas órdenes y todos los guardias civiles de la comandancia, las compañías que estaban fuera de la ciudad de Toledo y las que estaban dentro, pues se reunieron en el Alcázar. Y personal civil, pues porque las familias de estos guardias civiles pues decidieron ir con sus deudos y encerrarse dentro. ¿La orden que les decía? ¿Que se fueran a Alcázar con las familias o solos o como o para alguna misión? Que No, ciertamente se veía que era con la familia, o sea que el intento, la serie de documentos que yo he podido utilizar y las personas con las que he hablado evidencian que el intento de los capitanes de las diversas compañías era llevar a todos los guardias con su familia, a todos los del cuerpo con su familia, claro, por temor a las represalias que pudiera haber si se iban solos al Alcázar. General, el hecho de haber llevado a las familias, el hecho de que hubiera niños y tantas mujeres allí dentro, evidentemente tuvo que cambiar el carácter de la gesta, o el carácter del hecho militar. Naturalmente hubo que prever la alimentación y el cuidado de todas aquellas mujeres y niños. Ahora, la cosa no fue tan difícil como aparenta, porque dentro de esa gran cantidad de personas que nos han dicho que estuvieron allí, había una proporción muy grande de jefes y oficiales. Y por consiguiente, el encuadrar a todos aquellos paisanos militarmente pues fue relativamente fácil. Había mucho oficial y una de proporción grande y por consiguiente se pudo organizar desde el primer momento pues unas unidades más o menos bisoñas que al poco tiempo pues fueron unas grandes unidades. Y quiero decir, de alguna manera las familias, por ejemplo, estaban también sometidas a la disciplina militar. Las familias desde el primer momento pues, estuvieron en sus sótanos pasándolo muy mal y teniendo noticias de lo que pasaba. Realmente en el Alcázar habría que distinguir tres etapas. La primera fue esta que se ha dicho de la concentración, la segunda, pues los primeros días, que fueron francamente duros, luego una etapa, por así decirlo, pues más tranquilo, donde estas mujeres y estos niños, pues realmente en algunas ocasiones pues subían por los patios y se paseaban y había unos servicios de vigilancia a cargo de los artilleros que teníamos con unos anteojos rudimentarios y cerca que estaban las baterías enemigas, pues que se avisaba cuando iba a haber fuego. En ese momento desaparecían y cada uno quedaba en su sitio. La vida para ellas debió ser muy dura porque no oían más que, y no se enteraban más que de las bajas y el ruido de los cañonazos y el ruido de los tiros. Y por consiguiente eran todas noticias que les iban llegando muchas veces pues muy ampliadas. Vamos a conocer la opinión de una de las niñas que estaba entonces en el Alcázar. Tenía 16 años, doña Adela. 16. ¿Cómo llegó al Alcázar? Pues bajó mi padre por nosotros. ¿Su padre que era guardia civil o...? No, era oficial de infantería. Y bajó, estábamos ya haciendo verdaderamente esfuerzos por subir al Alcázar con él, pero bajó papá por nosotros, nos subió a mi hermana, a mi mamá y a mí. Y ya nos juntamos allí con todas las demás familias. ¿Dónde vivían ustedes? En la calle de Loco, número 13. ¿Y en el Alcázar? En el Alcázar... ¿Sí que tenían alguna habitación reservada? No, aquello era un sótano donde estábamos completamente juntos, todo el mundo, mujeres y niñas. Bueno, en las casas de vecindad se sabe que hay muchos problemas de vecindad. Sí. ¿Había problemas de vecindad también Allí en el no, sótano? todo el mundo éramos hermanos ya. Eso fue un milagro, porque todo era una compenetración tan enorme ante los hechos, ¿comprendes? Que desde luego, ya después de unos días aquello nos parecía completamente verosímil. ¿La vida cómo fue al principio? ¿Fue nueva para una chica joven? Mira, a mí me parece que lo más terrible para la mujer del Alcázar es mi edad, porque si hubiese sido más pequeña, que no te das cuenta de los hechos, o ya una señora madura, que ya tiene más valor pero la edad mía yo creo que fue la más terrible para todas las que éramos de mi edad. Me hice cargo de los niños pequeños, había allí libros, por una claraboya que nos entraba la única luz que había. Y les leía cosas que me inventaba, claro, porque allí no había más que libros guerreros.
luego sonaba el clarín que nos iban a dar la comida y todo el mundo nos olvidábamos de todo, venga a comer. Luego vamos a entrar trozo sobre de el tema de las pan, comidas cosas porque... esas. Pero te quiero decir que no era una cosa de terror nada más que los primeros momentos. Los primeros momentos sí fueron de terror para todo el mundo, pero lo supimos sobrellevar muy bien. El primer asalto fuerte y serio del Alcázar, ¿cómo fue? Pues el primer asalto fue aprovechando la explosión de las minas. El primer asalto serio en el cual se emplearon pues, fuerzas del orden de, según mis datos, los datos que he podido calcular con la orden de operaciones de aquel momento firmada por el entonces comandante Barceló, del orden de 4.000 hombres. Y intentó asaltar por varios sitios la fortaleza, pero en las circunstancias en que se produjo el asalto y la falta de apoyo que tuvo luego ya en los últimos momentos del asalto, imposibilitaron que ocupara la fortaleza realmente, porque los defensores se rehicieron rápidamente y acudieron una serie de pequeñas unidades que tenían de reserva, acudieron a los sitios que tenían bastante bien previstos a taponar las brechas, efectivamente. O sea que el ataque pues, no tuvo éxito. Entonces, en todas las informaciones se recoge con bastante detalle lo que tenían los defensores en cuanto a víveres, incluso a agua, a trigo, a animales, etcétera. No se dice nada del servicio de sanidad. ¿Cómo estaba todo el servicio de sanidad? Cuanto al servicio de sanidad, empecé por decir que éramos 3 médicos, un comandante, jefe y 2 capitanes. Además había un practicante y un sanitario. Ninguno de los 3 médicos militares éramos especialistas en cirugía propiamente dicha, si bien teníamos conocimientos de ello porque cuando se preparan las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar, pues es preciso estudiarlo y hacer prácticas del cadáver, sobre todo, de operaciones para luego, en el ejercicio práctico de dicha oposición, hay que naturalmente, pues, a cuenta de lo que puede tocarle uno en el ejercicio, hacer la operación correspondiente. De manera que teníamos un cierto conocimiento de cirugía en ese sentido. ¿Instrumental tenían, por ejemplo? ¿Instrumental tenían para hacer cirugía? Instrumental, realmente teníamos poco instrumental, porque había allí, en este servicio de sanidad, en la academia, o sea, en el Alcázar, había en la parte alta una enfermería muy bien montada, con camas, instrumental en cantidad, pero esto desde los primeros momentos se fue destrozado por la artillería, pues no se consiguió apenas llevar hacia la enfermería, que realmente sí, tuvimos que poner en la planta baja casi apenas instrumental ninguno. Teníamos como medios en el sentido quirúrgico, porque podemos establecer para una mayor claridad en 2 diferentes aspectos, uno el aspecto puramente quirúrgico y otro el aspecto puramente médico en el sentido de la sanidad en el Alcázar. En el aspecto puramente quirúrgico, pues como médico, como mesa de operaciones era una simple mesa corriente de curas la que teníamos. Luz no había, no existía en el Alcázar, puesto que cortaron los cables, la luz eléctrica, y no pudieron llegar a empalmar por dificultad, porque no tenían medios para ello. Y entonces pues teníamos que valernos de los candiles estos, de botes, con el sebo de los caballos, etc. De manera que una luz también muy pobre. Y el instrumental pues se limitaba a lo veramente indispensable, tijeras, bisturíes, etcétera, que nos permitió el realizar cerca de unas 14 amputaciones, que fue... ¿Anestesia tenían? Anestesia teníamos relativamente poca, si bien hubo la suerte, aquilatando mucho, empleando en cantidades mínimas, en cada caso lo menos que se podía utilizar, tuvimos la suerte de llegar casi hasta el final, en que no queda más que un solo frasco de cloroformo. A este respecto luego indicaré, con respecto a sí mismo, a la intervención quirúrgica hecha a Antonio Rivera, a llamar de Alcázar, sobre ese particular de anestesia. Pues siguiendo sobre lo mismo, sobre la primera pregunta, diré que el material en todos los sentidos era escaso, lo mismo en esto que en anestésicos. Lo que había más, en realidad, era a base de unos cuerpos químicos como son el permanganato potásico y el agua oxigenada,
que nos valió muchísimo, porque como la mayor parte, claro, de las lesiones que hubo eran por explosivos, por los cañones, las balas, etcétera, pues se producían destrozos considerables en los sujetos y que entonces teníamos necesidad, para evitar, sobre todo, infecciones de tipo de anaerobios, es decir, de microbios que se desarrollan a base de no existir oxígeno, de estar privados del aire o del oxígeno, y entonces estos cuerpos, como son muy oxidantes, nos valieron mucho para todos los días, a todos los amputados que íbamos teniendo, los hacíamos curaciones, lavados con estos cuerpos, y conseguimos evitar las gangrenas, etcétera, etcétera. Más que en ese sentido es lo que más nos valió. También había, y ya bajo el punto de vista ahora médico, si le parece hablamos ahora de lo que había bajo el punto de vista puramente médico, de las enfermedades, o lo dejamos para después lo del aspecto médico. Vale, como usted quiera. Lo que sí es cierto es que para los defensores significó una vida absolutamente nueva, sobre todo, doña Adela, para una chica de 16 años, me imagino, porque el aspecto sanitario, ¿cómo se resolvía? Es decir, el pequeño problema sanitario de lavarse todos los días o de... No tenía todas estas solución. cosas, no tenía solución. No, nos teníamos que aclimatar al agua que nos correspondía. ¿Cuánta era? Un botecito. Eso también influyó el recipiente que podíamos haber adquirido allí. ¿Pero es el agua para beber, para lavarse o para...? Sí, sí, para todo. Para todo. El agua que nos correspondía era para todo, para lavarnos y para beber, para todo. De ahí había que cortar. Y esa tremenda promiscuidad y esa falta de intimidad influye poderosamente en una chica de 16 años. Ya te lo dije al principio, que verdaderamente ahí me parecía esa la edad peor de nosotras allí, de todas las mujeres y de todos los niños. A mí la edad peor porque me parece que es la que más se puede captar el peligro, y al mismo tiempo no tienes la precisión terrible que se ha de tener en ese momento. General, vamos a ver la figura, digamos, central, que es la figura del general Moscardó. Hasta ese momento, el general Moscardó parece un oscuro jefe. Incluso creo recordar que la República le degradó 2 veces, o al menos lo apartó de algunos servicios que fueran claves. Y a lo largo del asedio de Alcázar, el general Moscardó adquiere una aureola que ya le acompañaría hasta su muerte. ¿Cuál era la talla real, a su juicio, del general Moscardó con la perspectiva de la historia? Bueno, yo quería decir que la idea general, y quizá que ha dado también el doctor, pues era que todo se había improvisado. Sin embargo, en favor de los mandos, principalmente del general Moscardó, a mi juicio, en el Alcázar se previó todo. Desde el primer momento se racionó la comida que era escasísima, porque lo que debía haber en aquellos depósitos de víveres pues sería pues lo normal para una academia que ha terminado ya el curso, de manera que muy poco. Inmediatamente pues se racionó y se empezó a pensar en los caballos. Inmediatamente también se empezó a racionar el agua, dando unas cantidades mínimas, como decía Adelita, con la cual tenía uno que servirse para todo. Por consiguiente, eso de lavarse, de higiene, eso desde el primer momento no pensó nadie en lavarse. Pero también hay que tener en cuenta en esta previsión el principio de economías de fuerzas que hubo, porque realmente el número de bajas que hubo en el Alcázar fue relativamente pequeño comparado con los grandes medios que tenía el enemigo, medios que ahora parecen ridículos cuando se habla de 20, 30 cañones, ahora parecen ya a la altura del año 78, pues que aquello pues era una pequeñez, pero en aquellos tiempos pues tenía su gran importancia. Se preveyó también el consumo de municiones, se ha dicho en el programa de que si teníamos 800.000 disparos de fusil, porque de otra cosa no había más que media docena de proyectiles de cañón que no se emplearon nunca. Y también aquello sirvió para el consumir lo menos posible y que sirviera cuando llegaron las fuerzas liberadoras, pues realmente para suministrar y ayudar a unas fuerzas que llegaban desde muy lejos y que llegaban bastante agotadas. De manera que todo esto, lo que hace retratar en la postura del general Moscardó, lo retrata como un gran militar, que no dejó nada al aire, no se improvisó nada, todo lo pensó y lo requete pensó, que a lo largo de los tiempos, luego cuando se estudia, se puedan poner algunas pegas, o decir si sería mejor esto o lo otro, no tiene importancia. Allí estudió perfectamente, a mi juicio, los factores de la decisión
y por consiguiente tomó su decisión de tener que el Alcázar que no se rindiera y tomó todas sus medidas. Eso lo retrata perfectamente como un gran militar. Respecto que si antes había degradado o no degradado, pues yo tengo usted en cuenta que entonces era cadete, y al ser cadete pues realmente mi parcela era muy pequeña. Al general Moscardó pues lo conocía de alguna vez que había ido a Toledo y sabía quién era. Realmente creo yo, en el fondo, que era un jefe oscuro, uno de tantos jefes que existen en el ejército y que luego las circunstancias lo pusieron en unas condiciones en las que pudo demostrar perfectamente su valía. Al juicio frío de la historia, probablemente hubo grandes errores por parte de las tropas del gobierno, porque el hecho de que Moscardó hubiera logrado llevarse tanta cantidad de trigo que estaba en una casa al lado del Alcázar, el hecho de que hubiera logrado precisamente reunir todas sus fuerzas, y lo que parecen situar muchos historiadores, no sé si está usted de acuerdo, que al principio pues Toledo era una fiesta, es decir, que para los que asediaban el Alcázar, Toledo tenía un poco como de jolgorio en el sentido de que se disparaban cartuchos inútiles y lo que se creaba era como una especie de moral de victoria desde el principio, como una especie de gran aparato de propaganda. El Alcázar se sabía que iba a caer en cualquier momento y entonces aquello era como una especie de fiesta. Entonces, efectivamente hubo graves fallos por parte de las tropas que asediaban o no. Bueno, el primero que dirige el asedio, una vez establecido, es el coronel Álvarez Coque. El coronel Álvarez Coque era un coronel del Cuerpo de Estado Mayor. O sea, era un hombre que dominaba, tenía que dominar, 100%. Sí, absolutamente profesional. Debía de dominar perfectamente todos los registros del oficio militar. Ahora bien, en Toledo pues se establece efectivamente ese jolgorio de que usted hablaba. Yo tenía entonces 10 años, vivía en Aranjuez, y efectivamente el ir a Toledo pues era una especie de fiesta que se organizaba y frecuentemente iban. Ahora, el coronel Álvarez Coque hace un cerco del Alcázar completo. Este cerco, él creía que con los medios, pienso yo, que con los medios que tenía, el Alcázar no podía durar mucho tiempo. El auxilio de las fuerzas que podía venir de fuera lo juzgaba difícil, y realmente era difícil. Por eso está justificado en parte esa primera parte del asedio, esa primera fase del asedio, en la cual el coronel Álvarez Coque, que debía de conocer por su oficio lo que tenía que hacer, pues lo hace de esa manera. Luego viene una segunda fase, se habla en general, en la cual pues, se hace una guerra violentísima contra el Alcázar. No una guerra de cualquier clase, sino una guerra bien dirigida, también por otro jefe de Estado Mayor, que es el coronel Asensio Torrado. Bueno, comandante Barceló es el que dirige el asalto, pero realmente el que se hace cargo del ataque a Toledo y de contener al ejército enemigo que viene avanzando a auxiliar a los que estaban en el Alcázar, es el coronel Asensio Torrado. También el otro coronel de Estado Mayor, mejor dicho, Álvarez Coque era diplomado de Estado Mayor y Asensio Torrado era coronel del Cuerpo de Estado Mayor. Dirige perfectamente la artillería que la habían tenido colocada en un sitio inadecuado, no decir nombres y eso que sería largo y prolijo, pero la coloca donde debía de haberla colocado de primer momento y empieza un fuego contra el Alcázar verdaderamente terrible. Los días que van del 21 en adelante son unos días horribles para el Alcázar. El Alcázar que se ha ido consumiendo todo lo que la previsión formidable del coronel Moscardó había logrado reunir y que había ido consumiendo, como nos ha dicho el doctor, hasta lo más indispensable en medicina, llega un momento en que parece que tiene que caer, porque a ello concurre el terrible fuego de las 20 piezas de artillería. Efectivamente no son muchas, pero es una masa de fuego continua, porque está cayendo continuamente y hay muchos protagonistas, muchos que estuvieron allí, que parecía que es que cada hombre que salía le colocaban 20 cañonazos encima y claro, pues, naturalmente fue imposible. Ya tuvieron que abandonar posiciones de las de fuera, el Alcázar empezó a estar en unas condiciones... Es decir, que primero hubo en realidad un error que luego fue corregido a situar mejor la artillería. Cuando vieron que venían ya las fuerzas nacionales, entonces cambiaron totalmente de táctica. Entonces cambiaron la forma de actuación. Y la forma de actuación está representada por estos dos hombres. Primero el coronel Álvarez Coque, que dirige la operación con vistas a que se rindan, porque creía que se iban a tener que rendir por falta de elementos de vida especialmente, y el segundo que, en vista de que se echaban encima las fuerzas de socorro, decide un ataque violento, empezando con la terrible mina, porque era una mina de 5 toneladas de trilita puesta debajo del Alcázar, lógicamente debía haber destruido el Alcázar. Sin embargo, no destruyó el Alcázar, y ahí quería saber su opinión. ¿La mina, qué pasó con la mina?
Pues Porque mira, ¿cómo es posible que el no Alcázar era viejo, ya era un viejo edificio? Bueno, el Alcázar era un edificio viejo, De los pero que se muy hacían sólido, antes. muy sólido. Yo no sé, puede que sea una exageración, pero tengo yo idea de haber oído que los muros tenían 3 o 4 metros de espesor, de manera que no, que era una fortaleza. No muy, por decir así, de una construcción muy fuerte, porque había habido un incendio, no sé cuándo, y lo habían arreglado ya un poco más aparentemente, pero no, lo que es indiscutible son los muros que eran sólidos. ¿Qué pasó con la mina? Pues esto tendría que ser un especialista de ingenieros el que podría decir el porqué. Yo creo que después de hacer la boca de la mina, pues pusieron quizá demasiado explosivo y quizá lo atacaron demasiado y por consiguiente aquellos torreones, en vez de haber caído como era lo lógico, como cualquier persona piensa en una explosión que luego pues cae todo sobre encima, bascularon hacia afuera. Realmente, por lo que he oído, hizo más daño a los asaltantes que a los de dentro, porque a los de dentro, por un milagro, vamos a ver el milagro, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues estaba un capitán, o me parece que era capitán Barber, o teniente Barber, el ingeniero, de ingenieros estaba poco representado. Y cuando se oían poner los compresores y que se estaba haciendo la galería de la mina, pues qué podrá pasar, qué es lo que no podrá pasar, en fin, yo me figuro que el mando pues le preguntaría. Y entonces él decidió que desde aquí hasta aquí pues había peligro, aquello se evacuó, dejando solo pues las centinelas, en fin, las personas por si había algún ataque y tal. Y acertó, pero de todas, desde donde dijo hasta donde no dijo. Eso hay que aclarar esto. Yo calculo pues que hay que pensar en los milagros, que los hay desde luego, y que aquello fue uno más de los que vivimos allí, porque si no, no se concibe sin medios, sin nada para poder más, solo escuchando si había un compresor, si parecerá o no parecerá, que parece que es grande, que parece que es pequeña, que se pudiera acertar en el pleno. ¿Ustedes oían como población civil los compresores y los taladros? ¿Qué pensaban? ¿Sabían que era una En mina? absoluto. Ahora que vino precisamente el ingeniero y nos dijo, mira, vosotras calma hasta que oigáis ruidos. Mientras oigan ruidos es que están minando. Y mientras estén minando no puede haber explosivos. De modo que nos dio esa tranquilidad y nada, dormíamos. Pero un día se terminaron los ruidos. Sí, sí, y ya nos quitaron de esa zona, como ha dicho Valencia, nos quitaron de esa zona, nos llevaron a la otra, y cuando se hicieron las explosiones de la mina, que no fue una, sino 3, pues ¿Dónde estaba usted cuando estalló la mina? pues donde estábamos siempre, allí en aquella... ¿En los sótanos allí? Sí, sí, en aquellos sótanos siempre. ¿Recuerda exactamente el momento cómo fue? Pues sí, desde luego, y lo mismo que el primer día cuando se cortó la luz, que nos buscábamos unas a otras, a voces, con una cantidad de humos tan horrorosa, porque allí nos verdaderamente era de ahogo, ¿comprendes? Y nos buscábamos unos a otros y nada, bueno, ya estallado todo el mundo, ya bajaba, bueno, calma, calma, pero hasta que se disipó todo aquello de todos los túneles, pues fue verdaderamente asombroso. ¿Dónde estaba usted, doctor? Yo estaba siempre en la enfermería. Realmente era el trabajo tan intenso el que teníamos los 3 médicos militares, que no dábamos abasto, por decirse, porque constantemente estaban casi entrando heridos. Pero que si, aunque hubiera momentos o ciertos tiempos en que no llevasen heridos, había que curar a los ya heridos de días anteriores. Pero lo hacían ustedes muy bien porque murió muy poca gente. Pues afortunadamente esto tuvimos mucha suerte. ¿Cuántos Y murieron también, aproximadamente? Pues Otro se milagro. calcula alrededor de un centenar de muertos y heridos. Pues posiblemente, claro, es más difícil saber en cuanto al número de asistencias de heridos, porque hubo, por ejemplo, personas a quien se les atendió varias veces porque tuvieron heridas en distintos días. Yo en el mismo día, precisamente la familia Valencia, hijo del teniente coronel Valencia Remón, pues yo tuve ocasión de atender lo mismo que a cirujano, al teniente cirujano, a ambos, pues en el mismo día, el día de las minas, de curarles 2 veces o 3 a cada uno, es decir, se les curaba, iban al parapeto, volvían a ser heridos, bajaban a la enfermería, volvían a subir, que hasta 2 y 3 veces a estas familias de Valencia y de cirujano. ¿Cómo murió su padre? De un cañonazo de artillería. ¿Está usted Estaba cerca? con una ametralladora arriba en el patio, vamos, sobre las piedras del patio a la derecha, y un cañonazo pues lo hizo polvo toda
la parte derecha le salió volando el brazo derecho y el hígado, todo. O sea, destrozado completamente. Eso fue, naturalmente, un golpe. Lo mataron, vamos, el día 27 de agosto y nos liberaron el 27 de septiembre justo a mi mamá. Al mes. Hay un punto importantísimo de Alcázar, que es la famosa conversación del entonces coronel Moscardó con su hijo. Una conversación sobre la que se ha escrito mucho, sobre la que incluso se ha llegado a poner el testimonio de la duda más absoluta. La conversación que nosotros hemos reflejado en el principio del programa es, digamos, la versión estándar, si así se puede decir, con todos respetos a lo que el hecho significa, de esta conversación. El padre se despide con una gran serenidad del hijo, el hijo poco después fue fusilado. También indicábamos que probablemente el coronel Moscardó no se creía que fueran a fusilar al hijo. ¿Ustedes qué saben de la conversación? Mire usted, de la conversación es muy difícil saber nada, porque realmente sería una conversación entre padre e hijo. Por consiguiente, pues hay que creer realmente que puede que no fuera tan bonita como luego se ha dicho, pero que fue una conversación que en esencia es real. El hijo de Moscardó pues le dijo a su padre que si no se rendía el Alcázar, pues que lo fusilarían. Yo calculo que el general Moscardó pues haría una pausa y quizá pues si alguno estaba con él lo comentaría, va a pasar esto. Naturalmente no es con esto quitar, Dios me libre, ningún mérito a Moscardó, y más ahora uno cuando han pasado los años y tiene uno de sus hijos, pero que no tuvo más remedio que decirle que muriera y que pidiera a Dios por todos. De manera que esa yo creo que es la realidad de la conversación, no le quito un ápice. Pero yo como padre, que es lo que quiero decir, como padre, si me dicen por teléfono que me van a matar un hijo, pues realmente creo que le diré que no tiene solución y que piense en Dios y que rece por unos y por otros y que perdone. Pero de esto a una conversación o indica un temple tremendo, que Moscardó lo tenía y por consiguiente puede ser real, o yo que no tendría ese temple, pues puede que gimoteando le hubiera dicho, hijo mío, muere por España, ¿y qué le vamos a hacer? Se dice que Moscardó en realidad no actuó libremente, es decir, que los propios oficiales que estaban a su lado en el Alcázar, quizá todos los defensores, obligaban a Moscardó a decir que no cambiaba la vida de su hijo por... Bueno, yo creo que ha contestado el general esto perfectamente, claro. Eso taxativamente no. Que con Moscardó estuviera, pues, en fin, los mandos de allí, uno sería mi padre, otro sería Tuero, otro sería Romero Basar, los tenientes coroneles que estaban con él, que pudieron estar, y que realmente, pues quizá todos muy impresionados, pues hubiera unos silencios como en las conversaciones de tal trascendencia, pues quizá lo pudo haber, pero realmente nadie le pudo forzar, porque entre otras cosas fue una conversación privada. Y además no se lo hubiera forzado de ninguna de las formas, como tampoco le pudo pasar por la cabeza en ese momento que el Alcázar se podía rendir. Vamos a ver la opinión del telefonista del Alcázar, el hombre que dice que escuchó precisamente a través de la centralita la conversación entre Moscardó y su hijo. Pues yo soy de la quinta del 1935 y fui a Toledo como podía haber ido a otro sitio cualquiera. Entonces en Toledo, y después de prometer bandera, porque entonces era prometer, me mandaron destinado a, vamos, primeramente limpiando caballos, que he limpiado más caballos que pelos tengo en la cabeza. Y después de aquello, pues pude encontrar un enchufe de telefonista en el Alcázar de Toledo, soldado, ¿eh? Y entonces allí empezó la guerra, que todos sabemos, y por cierto que antes tengo que hacer una observación, y es que antes de la guerra yo estaba en una compañía de seguros, en la cual sigo y ahora me he jubilado. Quiero decir esto para que no crean que yo vivo del presupuesto. Total, que fui a ser, como he dicho, a teléfono. Y allí me encargaron de la centralilla telefónica. Y allí entonces se empezó el lío. Claro, estoy emocionado porque es que cada vez que me acuerdo de aquello, pues lo siento mucho, francamente. Entonces, cuando empezó todo aquello jaleo,
un avión que nos tiraron bombas, etcétera, etcétera. Pues resulta que llamó por teléfono un señor que dijo era algo de, en fin, de los milicianos aquellos señores. Resumen, que me preguntó por Moscardó. Y entonces, como a mí me había dicho Moscardó que no pusiera comunicación con él a nadie, entonces yo lo que hice fue decir que no estaba, como me habían indicado. Y este señor insistió tanto, que hasta a mí me dio un poco miedo el que fuera alguna autoridad y el día de mañana pues me pudiera a mí costar algún paquete, como se solía decir. Así que la conversación de Moscardó con su hijo, que quiero hacerla bien patente, que es cierta, porque lo juro por Dios y por mi honor, es esta. El hijo, bueno, primero se puso el señor este, se puso luego Moscardó, que ya insistió, y entonces el hijo le preguntó: papá, soy yo, tu hijo. Hola, papá. ¿Sabes lo que te va a ocurrir, hijo mío? Le contestó Moscardó. Sí, que voy a morir. Pues muere como un héroe y da un viva Cristo Rey, y dudo si dijo viva España, pero viva Cristo Rey, seguro. Y entonces se lanzaron un beso por teléfono, el padre y el hijo, y le contestó aquello de muere como un héroe. Y esto fue la conversación. Yo estoy muy emocionado y claro, tengo que la boca la tengo seca y tengo ganas de llorar, francamente. El hijo del general Moscardó fue fusilado. Ahora, testimonio de la historia. ¿Fue fusilado precisamente como respuesta a la negativa del padre de rendir al Alcázar o fue fusilado en uno de tantos hechos tristes de guerra después? ¿Cómo ocurrió? Pues el hijo del coronel Moscardó fue fusilado el 23 de agosto siguiente, es decir, un mes después de la conversación. Fue fusilado juntamente con otras 70 personas que sacaron de la cárcel, vamos, 70, 60, 50, 80, cualquiera sabe, y todos juntos fueron fusilados. ¿Dónde fueron fusilados? Pues en las afueras de Toledo, en la parte baja cerca ya del río, una zona ahí, donde era costumbre de llevar a fusilar a bastante gente, por desgracia. O sea que se produjeron muchísimos crímenes de estos. Ahora, que hubiera una relación directa de causa-efecto, pues es difícil de probar, pero el hecho es que la conversación, como queda perfectamente probado, se sostuvo, y el hecho también es que el hijo del coronel Moscardó sí fue fusilado. Hay dos hechos que se produjeron durante el asedio que probablemente tuvieron una gran importancia para la vida de ustedes. Fue la visita en pleno asedio de Vicente Rojo. ¿Cómo la recibieron? En aquellas fechas, nosotros los cadetes, los 8, me parece que éramos, 7, 8 cadetes, 8 cadetes, pues teníamos, nuestro sitio de estar era en el antedespacho de Moscardó. Precisamente nos bajaron de otros puntos donde estábamos con nuestras ametralladoras, en fin, haciendo la guerra realmente, quizá pues como persona de confianza, para no escuchar conversaciones que pudieran tener en aquel despachito. Cuando llegó Rojo, que era una persona muy conocida en Toledo, y sobre todo más que conocida en Toledo, conocido de las personas que estaban en el Alcázar, pues al principio, pues como diría yo, pues se comentó mucho, hubo una gran ilusión porque llegase Rojo. ¿Cómo llegó él? Realmente no se lo puede usted decir. Yo la idea que tengo, porque lo confundo quizá, cuando llegó Rojo y cuando llegó Camarasa, porque es un detalle curioso, pues entraban con la cara tapada, con una venda en los ojos. Se quedaban unos milicianos a la puerta y realmente pues con ellos comentábamos algunas cosas de dentro y fuera. Tengo que decir, y por eso digo que no sé si en uno o en otro, eran bastante simpáticos los acompañantes. ¿Algún comentario que hacía? Nada, nos preguntaban, nosotros preguntábamos, entonces, que cómo vivíamos, que cómo estábamos, pero nada de tipo de que si íbamos a aguantar o no aguantar, no, una conversación completamente aséptica. Nosotros les preguntamos qué pasaba en Madrid y qué no pasaba en Madrid. O sea, ¿sin odios incluso? En absoluto.
realmente yo creo que odios, en la guerra no se tienen al de enfrente, yo por lo menos no los he tenido nunca. Una cosa es que dispare uno y otra cosa es que pueda odiar o que pueda matar de una manera, por lo menos entre personas combatientes. Estas cosas pues yo creo que ocurren más en las retaguardias, en el frente pues no tiene por qué ocurrir estas cosas. Y recuerdo, porque es por eso me he acordado, que como no fumábamos nos preguntaron, pues se vaciaron los bolsillos, que iban muy bien provistos, y tuvimos unos cuantos pitillos para fumar unos días o unas horas. De manera, entró Rojo, y Rojo pues tuvo una conversación que, en fin, yo no la sé. Creo, y se corrió el rumor, y por mi padre luego pues me ha comentado que animó mucho a seguir la resistencia, que animó mucho. Es más, quizá pues hasta contó cosas que no sé si serían realidad o no realidad, de la situación que había en la retaguardia, la falta de municiones por parte de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, que alentó a seguir la resistencia. El por qué no se quedó allí, pues sí, decían que sí, como siempre, como que si sus familiares los tenían como rehenes, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso fue realmente la visita de Rojo. Con Camarasa ya fue otra cosa. Entramos primero a terminar lo de Rojo y luego volvemos al tema de Camarasa. Cuando usted quiera, como usted quiera. Entonces lo de Rojo parece como un contrasentido, porque este hombre teóricamente tendría que ir a amenazar más al Alcázar. Es decir, tendría que decir, no os queda nada, tenéis que rendir al Alcázar. Bueno, yo creo que se podían quizá distinguir dos cosas, con mucho respeto a la opinión, claro, mucho más basada del general, que es que realmente él en sus manifestaciones, digamos, espontáneas, sí. Por ejemplo, a mí me ha contado el teniente general Alamán, y me lo ha dado escrito para que no cupiera ninguna duda, le dijo, sois los mejores y venceréis, viva España. Son las últimas palabras que dijo, según dice, el que era entonces capitán Alamán y que era compañero de promoción e íntimo amigo de Vicente Rojo. Eso no cabe duda, eso para mí es absolutamente cierto. Pero es cierto también que es como una especie de asegurar a los cercados, especialmente digamos a las capas superiores, a los hombres que tenían que dirigir el cerco, que la mina era una realidad terrible que se iba a llevar por delante el Alcázar y que, por lo tanto, la resistencia era totalmente inútil. Un intento de salvar la vida de los civiles, por ejemplo, que estaban allí. Pues era un intento de que se rindieran, creo yo. Antes de evitar males mayores. Sí, efectivamente, con la amenaza terrible de la mina. Lo que pasa es que él, claro, pues era un hombre que era compañero de aquellos señores que estaban allí. Hay que tener eso muy en cuenta. Era, por esto que digo, que repito respecto al actual teniente general Alamán, que entonces era un capitán de su misma promoción, como era también de la misma promoción el comandante Barceló, que luego dirige el asalto. En fin, eran hombres que entre sí pues habían tenido esa compenetración, ese compañerismo total que producen las academias militares. Y claro, pues una cosa es la misión oficial, que evidentemente llegaba allí, que era para asegurar que no iba a haber piedad ninguna y que el Alcázar con las mujeres, los niños y todo lo que allí había y los hombres iba a volar por los aires, iba a quedar destrozado. Y otra cosa es luego sus propios sentimientos personales, que claro, pues al encontrarse sus compañeros, sus amigos, toda la vida, hay que tener muy en cuenta que habían hecho incluso tareas importantísimas, como por ejemplo una colección de libros de temas militares entre los dos, entre Alamán y Rojo, muy importante, y además suponía un esfuerzo verdaderamente titánico, un esfuerzo intelectual titánico, de trabajo conjunto y de esfuerzo de divulgación de ideas. Y en fin, eran hombres que lógicamente tenían entre sí importantes lazos. En aquel entonces recibieron ustedes la visita precisamente del sacerdote, de Vázquez Camarasa. ¿Cómo fue? Pues esa, a mi juicio, es completamente contraria a la de Rojo. La de Rojo fue, a mi juicio, hablo sin conocimiento de causa, vuelvo a decir que yo era un cadete y luego por conversaciones, por cosas que oímos allí, fue quizá alentadora. La de Camarasa fue deprimente totalmente. Camarasa llegó en las mismas condiciones y parece ser que lo que dijo era que si en la mina, que si íbamos a volar y que allí estaba, pero que al día siguiente o a los 2 días estaríamos en la presencia de Dios. Entonces se le pidió que dijera una misa y nos dijo unas palabras en la misa que realmente podían haber sido la homilía de cualquier domingo, completamente inapropiadas al lugar y al momento. Esto pues causó una depresión grande, ya no se debían de oír los compresores, ya era la cosa que si la mina iba a hacer explosión o no iba a hacer explosión, y fue deprimente. ¿Qué opinaban las mujeres? Que evidentemente... Para nosotros, desde luego, fue decepcionante, porque la mujer en el Alcázar en sí fue oración.
nosotras no hicimos más que rezar, ¿comprendes? Atender a los niños, ayudábamos también a los heridos, a las imponentes madres religiosas que había allí, que eran 5 personas como 5 ángeles, ¿comprendes? Para nosotros fue el aliento ellas, que vivíamos y dormíamos en el suelo, nos pasaban las ratas por debajo y por encima de la cara, pero para aquello nosotros no tenía aliciente ninguno, ¿comprendes? Sí. Esperábamos la hora que bajaban nuestros padres y nuestros hermanos a decirnos, bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, muy bien. Y eso era la cosa más bonita para nosotros. Y cuando esperábamos a Camarasa, pues nos parecía que aquello ya iba a ser el fin, que nosotras íbamos a ir, ¿qué te digo yo? Pues a salir del Alcázar, aquello iba a ser ya el final. Y claro, con la lluvia de agua fría espiritual que recibimos de él, pues no creas que nos pasó nada por la mente de salir, de precipitarnos ni nada. Había una gran persona allí, don Andrés Marín, que verdaderamente él fue el religioso del Alcázar de Toledo. Para nosotros era como el pater allí. Y San de Diego. Y San de Diego, es que ahora te lo iba a decir también, y como auxiliares San de Diego y bueno, ahora no me acuerdo qué, pero bueno, como auxiliar también San de Diego, y allí los rosarios se sucedían unos a otros, mañana, tarde y noche, venga rosarios y rosarios, y el milagro se hizo, porque mira, en una de las minas voló la Virgen y volvió a caer de pie. O sea, voló por los aires Nuestra Señora y volvió a caer de pie. Yo es una fe tan enorme la que tengo en Nuestra Señora del Alcázar, que todo lo que la pido nos lo concede, ¿comprendes? Es una cosa ya, es bonita, es divina. Se habló en algún momento de los rehenes de Moscardó, es decir, que parecía imposible que no se hiciera una gestión, como se hizo en otros casos bastante menos dramáticos, por parte de la Cruz Roja Internacional. El mundo entero estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en el Alcázar para liberar a tantas mujeres y a tantos niños que estaban allí metidos. Entonces, en realidad, eran como rehenes, es decir, Moscardó no los dejaba salir. Bueno, hemos dicho desde el primer momento que eran las familias, los familiares de todos aquellos señores que estaban allí defendiéndose. ¿Pero había una posibilidad de tregua para que salieran las familias y quedar solo combatientes? Pues yo creo que no la había, viviendo el ambiente aquel, porque yo insisto que estaba viviendo en aquel momento en Aranjuez, estaba bien próximo a Toledo. Yo creo, perdona, que ni nosotras lo hubiésemos consentido tampoco. Nosotras no nos hubiésemos movido del Alcázar de Toledo. Ni mujeres, ni niños, ni nadie. Sí. Volvamos con el doctor. Doctor, ¿cuál fue la operación más difícil que tuvo usted en el Alcázar? Aunque difíciles hayan sido todas probablemente. Sí, realmente la operación más difícil pues fue una amputación, porque es lo que hicimos en realidad. Otra cosa no podía hacerse. Es decir, operaciones, aparte de que no hubo tampoco necesidad, puede decirse, en la mayor parte de los casos, puesto que eran heridas de consideración, muy importantes algunas, pero casi siempre en miembros, destrozos de partes blandas, de músculos, de vasos, de arterias, venas, que naturalmente podían dar lugar a grandes hemorragias. Podían dar y daban de hecho. Y naturalmente lo que había que realizar en muchos casos ante tales destrozos, que no se puede conservar el miembro afecto, en este caso miembros superiores o inferiores, y además el peligro letal, el peligro de muerte, consiguientemente de no haber realizado esas amputaciones, pues fue eso. Y de ellas, pues la más principal, pues una que tuvimos que realmente hacer la amputación del miembro inferior por la parte ya superior del mismo. Esa fue una de ellas, principalmente. ¿Resistían bien los enfermos? Pues en general resistían bien. A algunos le afectó, por ejemplo, en ese estado psíquico. Recuerdo uno de ellos que se llama Esperón por apellido. Pues este caballero que llegó allí de su pueblo y le hirieron antes de llegar al Alcázar. Tuvo que parar porque, claro, los centinelas del Alcázar pues le dieron alto al coche, no sabían quién eran, y allí tuvo que estar X tiempo y sufrió de los disparos unas heridas de una acción. Llegó con un destrozo grande, le hicimos también una amputación y estuvo allí, tuvo un trastorno de tipo psíquico
tan grande, llegó a tener un verdadero delirio de persecución. Y le pusimos en una de las... teníamos ahí realmente, no había camas, claro, imposible, en primer lugar que no existían, porque las camas que había estaban, como dije antes, en el piso superior, que no se podía ni subir aquello, puesto que está destrozado. Pero es que además tampoco hubiera habido sitio para poner camas en la enfermería, de manera que eran colchonetas. Teníamos, a medida que iban heridos, que había que tenerlos hospitalizados, pues se le daba una colchoneta. Yo la mía, modestamente, la entregué y dormía en el suelo. Allí dormíamos los 3 médicos. Al principio teníamos nuestra colchoneta, pero a medida que iba habiendo más amputados, que más necesidades de tenerlos en cama, vamos, allí internos dentro de la enfermería, le cedí mi colchoneta y yo dormía todos los días en el suelo. Bien, pues este sujeto a quien me refiero, Esperón, tenía un verdadero delirio de persecución y constantemente estaba que me cogen, que me matan, etcétera, una cosa de tipo psíquico. Y producía, pues, sobre más un estado de tipo de depresión también, de tipo de depresión moral, etcétera. Vamos ya mal de tiempo y tenemos que hacer las últimas preguntas un tanto apresuradas. ¿Llegaron a pasar verdaderamente hambre? Sí, claro, es de todo el mundo. A pesar de los mulos, porque A pesar la carne de de los caballo mulos. entonces no, pero ahora ya es un Sí. alimento normal. Allí, pues, cuando tocaban el clarín, como te digo, íbamos... Nos enseña el testimonio que tiene ahí delante de la mesa. Esto es el pan que comíamos en el Alcázar. Lo guardo como una reliquia porque, claro, ¿Cuánto son duraba muchos ese panecillo? recuerdos. ¿Cuánto tenía que durar? Esto 24 horas. ¿Y la alimentación que era eso? Y el día que te tocaba un trozo de mulo ahí danzando en el agua, pues entonces eras delicia aquello. Bien, el Alcázar fue liberado y renació para todos la esperanza, todos los que estaban dentro, los que estaban fuera, los que lo asediaban, perdieron una batalla tal vez muy importante. Vamos a ponernos ahora, si es posible, en el caso contrario. Supongamos que las tropas de Franco no fueran a liberar el Alcázar. Supongamos que vinieran a liberar Madrid primero, como en principio se pensaba. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido con la guerra? En todo caso, ¿qué significó el Alcázar en el transcurso de la guerra? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante. Sí, hay que porque, jugar un poco a las hipótesis tal vez, pero sí, yo sí, le pido su opinión. un poco para hablar Esto es. tácticamente del problema. Esto es. Yo creo que, aparte del valor enorme que tenía la resistencia del Alcázar como hecho moral, que es decisivo en la guerra, Toledo tiene una importancia decisiva para el ataque a Madrid. O sea que no se puede venir por la carretera de Extremadura hacia Madrid sin llevar el flanco cubierto con el río Tajo, que pasa precisamente por Toledo. Es decir, la diversión que hizo el generalísimo para ir desde Torrijos a Toledo era absolutamente, a mi juicio, necesaria. O sea, no era una cuestión solo de moral, que lo era también. Era una cuestión, además, táctica. Era necesario llevar el flanco derecho apoyado en el río Tajo y el flanco izquierdo apoyado en el sistema central, con objeto de ir con los dos flancos a cubierto y poder atacar a Madrid, no por una sola carretera, sino por la carretera de Extremadura, por la carretera que va por San Martín de Valdeiglesias, por la carretera de Toledo a Madrid y por la carretera de Andalucía, es decir, desde la que va desde el Puente de la Reina hacia Madrid. Bueno, yo quería decir sobre esto, y ahora que se habla del Alcázar, que para mí el Alcázar tuvo un gran valor político-estratégico. Político, porque realmente, no sé por qué regla de 3, pues se le dio, y calculo que fue por el enemigo, se habló mucho del Alcázar, no cabe duda que liberar el Alcázar pues subió en muchos puntos la realidad de la España nacional, esto no cabe duda. Pero luego tuvo su valor estratégico, el valor estratégico que lo hemos visto luego en todos estos lanzamientos de paracaidistas, etcétera, etcétera. Toledo colocado entre dos carreteras, naturalmente tenía que hacer muchísimo daño al enemigo, por eso al final, al principio, pues seguramente pensaron que se rendiría por hambre, por lo que fuera, por cansancio, pero luego es cuando verdaderamente apretaron, porque veían que les quedaba allí un núcleo de personas que podía hacer mucho daño. De manera que el Alcázar, pues, como ¿qué hubiera pasado? Pues no sé lo que hubiera pasado, pero realmente hubiera sido una gran victoria por parte del enemigo, porque se quitaban de en medio precisamente pues ese desembarco paracaidista, vamos a llamarlo así, que luego se imitó y que podía causar verdaderos trastornos al enemigo en la fase posterior, que si luego se fue hacia la derecha o se fue hacia la izquierda, que si se perdió no se ganó, o se ganó tiempo, pues no lo sé, quizás se perdió tiempo, pero el valor político de aquella victoria, pues creo que compensó mucho la pérdida de tiempo que quizá dio el no llegar a Madrid en un momento oportuno. Creo que apoyando esa idea está el hecho del ataque terrible del día 21 y días sucesivos. O sea, el día 21 ya se encarga Burillo, que era un hombre muy duro de guerra,
y el ataque ya es continuo, o sea, ya se intenta a toda costa acabar con el Alcázar, a toda costa, porque ya en cuanto llega el día 22, las baterías que estaban tirando contra el Alcázar las tienen que quitar de donde estaban para defender el frente que se caía en el Guadarrama. Esto es decisivo, o sea, es un traspiés decisivo en la guerra. Hemos de poner punto final. Durante una hora hemos tratado este tema ante ustedes. Hace 42 años el Alcázar pasó de ser un parte de guerra, de ser un frente, de ser una misión más para un soldado, a convertirse en toda una gesta, en toda una historia. Probablemente solamente un pueblo como el español puede dar origen a gestas de este calibre y de esta categoría, donde todos por los dos bandos empiezan a derrochar valor, donde se van a las posiciones de enfrente, pues a lo mejor con una canción en los labios, y la muerte está allí mismo, y va a segar vidas en cantidad de muchachos muy jóvenes, donde una chica de 16 años pues se hace mujer de repente, donde unos cadetes se encuentran convertidos en soldados también de repente. Esto sucedió hace 42 años y lo hemos traído aquí para que nunca más vuelva a suceder. Buenas noches.